Mi nombre es Luis Daniel Pino Díaz, 57 años de edad, de profesión ingeniero ejecución en acuicultura y actividad empresario. Casado, 3 hijos y 2 hermosos nietos. Bueno, la verdad las cosas que tengo que esclarecer que soy de principios cristianos. Creo en Dios Trino, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mi actividad siempre ha sido juntamente con enlazado en la fe de Dios. Cada paso que he dado lo he dado con Él. De tal manera que soy oriundo de la ciudad de Los Ángeles. Estudié hasta los 17 años en el Liceo de Hombres de Los Ángeles y de ahí postulé a una universidad que está en la ciudad de Osorno, en la cual me titulé de ingeniero en acuicultura. Y ya por el año, tengo entendido el año 84, 1984, ya me radiqué acá en Valdivia. ¿Y cómo llegué a Valdivia? Producto de que conocí a mi señora, con la cual llevamos 33 años de casado, que es Carmen Guillermina Delgado Monsalves. Ella es tecnólogo médico y ella es oriunda de Valdivia. Entonces, ella me trajo acá, digamos, a Valdivia y me encantó Valdivia, principalmente por las aguas. Porque yo como acuicultor, cultivador de especies acuáticas y que me había especializado en el rubro del cultivo específicamente de Gracilaria, que es pelillo, entonces me di cuenta que aquí había un potencial con respecto a concesiones acuática, marítima, para poder optar al cultivo de Gracilaria. De tal manera que me empecé a establecer acá en Valdivia desde el año 84 y hoy al 2019 ya son 33 años de casado y 33 años en esta ciudad que verdaderamente es una ciudad maravillosa, no solamente por las aguas ni por la naturaleza, sino que también por la gente. Son pocos, por lo que uno escucha siempre los profetas en su tierra. Así que me gustaría que nos llevaras al comienzo. ¿Cómo parte esta familia y cómo parte inmediatamente también la parte económica? ¿Cómo la trabajan para poder darle vida a lo que hoy día tienen? Claro, bueno, la verdad las cosas que en todo esto siempre hay una proyección de lo que uno quiere para adelante. Y la verdad las cosas que yo me proyecté en lo que yo podía hacer y también en lo que de alguna manera Dios podía hacer para conmigo. Es decir, siempre fue todo esto con este amigo que siempre me acompañó y me acompaña a través de la fe. De tal manera que en esos pasos de fe, porque yo provengo de una familia sencilla, digamos, como una familia modesta, de Los Ángeles, donde somos 4 hermanos, ¿ya? Y de tal manera que los 4 profesionales, y no era fácil la situación económica. De tal manera que yo ya vislumbraba eso, pero sabía que si yo tenía una actitud positiva y tenía claro mi objetivo y daba estos pasos de fe, lo iba a lograr. De tal manera que en esa actitud Dios fue proveyendo, ¿cierto? Fue supliendo las necesidades, de tal manera que pude terminar mi carrera y acá en Valdivia, de alguna manera se permite esta concesión en Isla de Mancera. Ya fueron 5 hectáreas de fondo de superficie y fondo de mar, y empezamos junto a mi esposa, que yo le pedí que me ayudara, que fuéramos como una sociedad, ¿ya? Así como somos un matrimonio, una sociedad, de tal manera que ella no ejerció la carrera de tecnología médica y no es solamente fue, sino que es mi brazo derecho, y empezamos a emprender los dos juntos en el cultivo de algas en Isla de Mancera por 7 años. Y en esos 7 años llegamos a ser los productores y vendedores de alga, e inclusive llegamos a exportar alga seca a los mercados de Japón. De tal manera que empezando de la nada, pero sí empezando en el amor, obviamente como matrimonio, porque estábamos recién casados, y con mucha fe en Dios, y Dios fue proveyendo las cosas, los recursos, y la verdad las cosas que nos fue excelentemente bien. Llegamos a ser, digamos, los grandes en algas, ¿ya? Mucha gente a lo mejor que quizás
me está viendo, de recordar esos tiempos de Luis Pino, muy conocido. Y de tal manera que después ya tuvimos por un tema de familia, por educación, porque la isla de Mancera es una isla no muy desarrollada, tuvimos que, ya estábamos pensando de que teníamos que venirnos a Valdivia. En el fondo son empresas familiares. Aquí está mi esposa, quien habla, está mi hijo, ya que somos los tres que estamos participando activamente. Bueno, tengo dos hijas más, pero bueno, una estudia, la otra nos acompaña, pero se pudiera hacer que somos los tres los que estamos al frente de esto. Y como empresa familiar, obviamente, tratamos de dar lo mejor, de cuidar y también de alguna manera ordenar los tiempos, y también así como tenemos tiempo de trabajo, también tenemos tiempo de descanso. Entonces, los tiempos de descanso nos damos vacaciones de invierno, que recientemente estuvimos en Punta Cana, Centroamérica, me gusta mucho por la temperatura, 30 grados de temperatura ya, aguas cálidas, y también después tenemos las vacaciones de verano. Entonces, todo esto de alguna manera se conversa con el personal, y ellos ya saben ya que tenemos las vacaciones de invierno y después tenemos las vacaciones de verano. Entonces también nos permite darnos un descanso, ¿cierto? Porque no puede ser toda la vida trabajo. Lo otro, trabajamos solamente de lunes a viernes. Entonces eso también nos permite hacer las 45 horas lunes a viernes y tener también sábado y domingo de descanso y para la familia. Y económicamente, obviamente, nos ha ido muy bien. Tenemos una solvencia económica, tenemos nuestro respaldo, tenemos propiedades, terrenos, sobre todo acá en Paillao, que nos permite estar tranquilos, ¿ya? Pero la tranquilidad no solamente depende del dinero, sino que para mí y para mi esposa, para la familia, también depende de la fe. Y en este caso la fe en Dios, en el Dios Trino, como digo yo. Bueno, al principio recuerdo que no con tantos recursos y había que hacer, nuestra primera casita fue en la playa, porque fue justo en verano, nos cambiamos en verano, así que mi señora ahí, mientras yo trabajaba en el mar, me ayudó a construir una casita ahí de nylon con coligüe ahí en la arena de la playa, en serio. Fue la primera casita que tuvimos en verano y obviamente, simultáneamente estábamos haciendo una media agua a la orilla ahí de la playa de Isla de Mancera, en la ribera sur de Isla de Mancera, y ahí estuvimos viviendo. Después ya obviamente ya a medida que íbamos desarrollando, nos iba bien en los negocios de las algas, porque ese era mi fuerte, el pelillo verde, se secaba, se vendía a las empresas como Proagar, que está en Yanquihue, una procesadora de agar-agar, porque para los que no saben, el pelillo se procesa y se obtiene un subproducto que es el agar-agar, que es muy cotizado en la parte alimenticia y también en la parte química, ¿ya? De tal manera que con esos recursos ya pudimos optar una casa mejor, vehículos, embarcaciones con fuera de borda, pude tener gente personal, le pude edificar otras construcciones ahí mismo al lado de la playa, tenía como un campamento donde estaban los buzos, los asistentes de buzos, gente que me ayudaba con el alga. Es decir, ya esto fue una empresa ya que de alguna manera también ayudó al desarrollo de la Isla Mancera y los alrededores, como Isla del Rey, Corral, Niebla, entre otros lugares, Ensenada San Juan. Bueno, yo recuerdo que para aquellos tiempos, estamos hablando, a ver, 7 años en Isla más 8, 15, estamos hablando, y 33, estamos hablando 20 años atrás. 20 años atrás, cuando nosotros comenzamos con el tema de las parcelas, y quizás diría más, porque 33 menos 7 años en la isla, 26 años. ¿Ya? 26 años atrás, cuando nosotros comenzamos con las primeras parcelas de agrado, eran parcelas que estaban dentro del mismo límite de la ciudad, es decir, estábamos como entre el límite urbano y el límite rural. Por tanto, no estaba tan alejado de la gente, pero las primeras caras, cuando nosotros les mostrábamos las parcelas, les encantaba. Primero, por la cantidad de espacio. Había espacio para el esparcimiento, para hacer una cancha de baby, para hacer una piscina, para hacer una plantación de árboles frutales,
hay tantas cosas que en la ciudad tú no tienes el espacio. Por último, para caminar, la gente, la verdad las cosas, que lo tomaba como algo, pero totalmente distinto, en contacto con la naturaleza, el sonido de los pájaros, ¿no? Brillante, era brillante, era jaque mate, es decir, era atractivo. Yo fui presidente de la Junta de Vecinos 20 Paillao y reelegido varias veces acá en Paillao, ¿ya? Entonces ahí yo recuerdo que trabajábamos con un equipo de gente, ¿no? Y entre ellos recuerdo un vecino, y lo puedo decir porque yo creo que él se va a sentir bien de que lo nombre porque es un muy buen elemento, buen amigo, Carlos Báez, de acá de Paillao. Y este amigo me dice, oye Lucho, me dice, tú estás vendiendo una parcela sin una casa. Quizá pueden haber personas que quieren una parcela pero con la casa con llave en mano, es decir, quieren algo listo para venirse a vivir. ¿Y por qué no le construye una casa? Y yo recuerdo que le dije, oye Carlito, le dije yo, pero yo soy ingeniero acuícola, yo soy cultivador de especies acuáticas, de algas, pero yo no soy constructor. Me dijo, bueno, y tú eres el gerente y contratas un constructor y contratas un arquitecto, pero tú eres el gerente, el dueño de la empresa, lo puedes hacer igual. Dicho y hecho. Y nació la constructora e inmobiliaria Paillao, la cual estuvimos también como 8 años y quizás 9 años construyendo casas. Construimos casas acá en Paillao, también en otros sectores, Condominio Los Cisnes, Las Gaviotas, Camino a Niebla, casas maravillosas, preciosas, con mucha arquitectura. Y finalmente el sello nuestro fue un condominio, Fundo La Esperanza, acá en Paillao, con 51 casas. Ese fue, ya con eso terminamos. Fueron, yo creo que alrededor de unos 10 años construyendo. Entonces estábamos con las parcelas de agrado y ahora con la constructora. Y la verdad las cosas que para mí esta es mi segunda patria. Obviamente yo soy chileno, pero mi segunda ciudad y en la cual yo creo que ya estoy enraizado, fundamentado. Tengo ya hasta el terreno donde se supone que todos vamos a tener que llegar, ¿cierto? En el cementerio acá, Parque El Recuerdo, de tal manera que creo que ya me quedé definitivamente en Valdivia, y no solamente yo, sino que también mis hijos, mis 3 hijos, mis 2 nietos, y así es la cosa. La cosa es que empezamos a meternos en el tema de las parcelaciones, a través de profesionales competentes, pedimos la subdivisión del terreno, ya en parcelas de 5.000 metros cuadrados, que para sectores rurales ese es el mínimo legal vendible, y comenzamos a vender algunas parcelas. Ya con las que vendimos pudimos cancelar la deuda que debíamos en el banco, de tal manera entonces que ya no había ningún apremio económico, ya pudimos pagar lo que debíamos, ya no nos iban a rematar la casa y el resto de terreno que aún nos quedaba, porque estábamos hablando de 6 hectáreas y nosotros lo que vendimos fueron 3 hectáreas en 6 parcelas de media hectárea. Y esas 6 parcelas de media hectárea pagaron la deuda que debíamos al banco, pero nos quedaron 3 hectáreas más la casa y sin deuda, y más todo el alga que todavía está allá en Isla de Mancera, que se suponía que en algún momento eso se iba a destapar y los negocios nuevamente iban a ser fructíferos. Pero obviamente ya con eso, ya nos establecimos completamente en Valdivia, nos dimos cuenta que había un nuevo nicho de negocio que era los bienes raíces, y seguimos comprando entonces terrenos que en ese minuto en el mismo Paillao estaban totalmente ocultos, nadie se había dado cuenta de este negocio. No digo que fuimos los pioneros, pero creo que fuimos uno de los primeros que desarrolló este tema de las parcelas de agrado. Por ahí tengo algunas publicidades en el Diario Austral de aquellos tiempos, donde aparecíamos como los pioneros en parcelas de agrado, y empezamos a comprar terreno acá en Paillao. Vendimos muchas parcelas de media hectárea, también en el sector de Angachilla, en el sector Las Gaviotas, en el sector del Condominio Los Cisnes, que eso es la salida norte de Valdivia, y de tal manera que fueron pero mucha cantidad de parcelas, ¿ya? Y eso ya por lo menos unos 8 años estuvimos trabajando en ello. Y bueno, paralelamente después el negocio se abrió, el negocio de las algas en Isla de Mancera, pero ya estableció una persona a cargo allá, y yo lo manejaba desde Valdivia.
y seguí trabajando hasta un tiempo, hasta hace poco, y ya fuertemente me dediqué al tema de los terrenos. Todo iba de viento en popa, como se dice, íbamos jugando a puro ganador, ya teníamos un capital, ya alguna cuenta bancaria, pero el negocio era tan fructífero, era tan próspero, que la verdad las cosas que no solamente invertí el capital propio, sino que también invertí parte de un crédito bancario que solicité, pero desafortunadamente, ¿cierto? Digo desafortunadamente porque por otro lado, afortunadamente que sucedió el periodo de las vacas flacas. En el tema de la salga, y quizás en otros negocios también es lo mismo, es cíclico. Entonces hay tiempos prósperos, tiempos muy buenos, en que el alga está muy arriba, muy cotizada, buenos precios, y otros en el tiempo que está muy a la baja, precios muy malos. Bueno, aquí me pilló justamente un tema a nivel internacional, que fue la famosa guerra del Golfo Pérsico, en la cual esta alga se lleva por barcos, ya, barcos muy grandes, a Japón, de tal manera que ya no podían, estaban interrumpidos el transporte marítimo de estas algas, de tal manera que ya no se podía exportar, y si ya no se podía exportar, la empresa entonces exportadora acá chilena, como son Proagar, como son algas marinas, ya no podían exportar, de tal manera que tampoco empezaron a comprar. Y mis bodegas, que ya no hallaba dónde poner un alga, estaban pero repletas, estamos hablando de toneladas y toneladas de alga seca, de materia prima. Quedé con toda esa alga, con mis galpones llenos, con todo mi capital, más el dinero que había pedido a los bancos, ahí estaba totalmente paralizado. Eso me obligó a salir de ahí y cambiar de rubro. Y como ya tenía proyectado venirme a Valdivia y ya había empezado a construir la casa justamente acá en el sector de Paillao, donde yo vivo, que en aquel entonces era Paillao, un campito, era una, si se puede decir, ni siquiera el camino que está, sino que era como una penetración de sendero, ¿ya? Algo totalmente atrasado, muy rural. Tuvimos que terminar rápidamente la casa, quizás colocando nylon en las ventanas de momento, y fue rápidamente, tuvimos que venirnos acá. Así llegamos a Valdivia, después de 7 años de haber vivido en Isla de Mancera. Pero para nosotros no eran 8 horas, obviamente. Nosotros antes o después de la pega teníamos que seguir trabajando, viendo las proyecciones del próximo día, y eso nos quitaba también tiempo de familia. Si nuestra hora de trabajo era mínimo 12 horas, era como de sol a sol, ¿ya? Tanto mi señora como yo siempre me dedicaba más bien a la parte humana, la parte, digamos, de terreno, y mi señora toda la parte de papeleos, contratos, notarías, bancos, porque aquí hay mucha cosa. Y obviamente que también en esto hay todo un equipo de trabajo. Están las secretarias, están todas las personas que tienen sus cargos, sus responsabilidades, más los contratistas. Porque para construir una casa se requieren contratistas, y cada uno en su especialidad. Entonces es un sinnúmero de especialidades para empezar una construcción y terminarla como corresponde. Ya, es un desgaste no menor, pero sabes, maravilloso. La verdad las cosas que ahí quizás descubrí que a lo mejor que no debía haber sido ingeniero acuícola, cultivador, sino que debía haber estudiado construcción. ¿Ya? Me encantó maravillosamente, y bueno, y ahí fui descubriendo que en el fondo todo es posible, todo se puede hacer. Obviamente yo no me las puedo saber todas, pero para eso hay un equipo. ¿Me entiendes? Tú de alguna manera trabajas con un equipo de gente. Bueno, también está mi hijo ya después, Luis Emilio, con sus años ya mayor. Empezamos con el tema de la fábrica de hielo, Hielo Sur, ¿ya? Estuvimos también unos años fabricando hielo y vendiendo hielo. Y también paralelo a eso está el tema de la automotora, la compra-venta de vehículos, ¿ya? La cual todavía existe, ¿ya? Ya llevamos más de 8 años en la automotora, que está aquí mismo en Paillao,
que inicialmente era un negocio de mi hijo, pero que al final de alguna manera me motivó, me incentivó, y sabiendo de que ya yo obviamente a mis años, ya tengo 57 años, yo ya no quería nada más de negocio, nada más de trabajo, yo ya quería descansar, porque yo vengo trabajando desde los 10 años, ya a los 10 años yo estudiaba y mis veranos no eran vacaciones, era trabajo, hay todo un esfuerzo, entonces yo no vi vacaciones, entonces ya de los 10 años a los 57, son 47 años, ¿cierto?, trabajando. Entonces ya yo quería mi descanso, pero aquí mi hijo me dijo, pero papito, yo estoy recién empezando, ayúdame, tú sabes, tú tienes contacto, entonces en el fondo vengo a ser como el pilar, como digamos, el mentor de mi hijo, de Luis Emilio. Entonces, bueno, finalmente estoy aquí con la compraventa y por otro lado mi hijo igual empezó a emprender con el tema de los bienes raíces, también me metió a mí ahí, ¿cierto?, con mi señora y estamos en Pilolcura, ya en una parcelación hermosa, maravillosa, con parcela de media hectárea, con vista al mar, al Océano Pacífico, con una vista preciosa. También tenemos el río Pilolcura y también estamos allí desarrollando, ya llevamos varios años, de lo cual está a cargo mi hijo, en lo que es parcelaciones nuevamente de agrado y en ese sector de Valdivia. La decisión primera que tomamos, como se nos puso tan difícil la cosa, era lo que no queríamos hacer. ¿Y qué es lo que no queríamos hacer? Era justamente estar dependiendo de otras empresas. Nosotros siempre, nuestra proyección, y sobre todo, digamos, la mía en particular, era ser independiente. Yo tener mi propia empresa, controlar el tema, pero ser independiente. ¿Para qué? Para tener también un tiempo para mi familia y un tiempo también de alguna manera para Dios. Esa era mi proyección. Entonces, empezamos de alguna manera buscar trabajo, tanto en lo mío como ingeniero acuícola, en la Universidad Austral, y mi señora como tecnólogo médico. Teníamos trabajo. Nos habían dado la posibilidad de trabajar a mí en Maullín, en unos laboratorios de algas, de cultivo en Maullín, a través de un profesor Renato Westermeyer de la Universidad Austral, y a mí como tecnóloga médica en unas clínicas acá, todo este tema de, no sé si de banco de sangre, de muestra, por el estilo. Estábamos justo en eso, cuando nos avisan que nos van a área de terreno y que ya el remate venía rápido. Entonces ya, es decir, con lo que ella iba a ganar, lo que yo iba a ganar, tampoco íbamos a poder suplir la cantidad de millones que debíamos en ese minuto al banco. De tal manera que teníamos que buscar una estrategia más rápida. Entonces dijimos, bueno, vendamos la casa y vendamos este terreno antes que nos rematen, porque le vamos a sacar mejor partido, con eso pagamos las deudas y algo nos quedará y seguiremos viviendo sin deuda mientras se arregla el tema ya de las algas, porque eso es cíclico. En ese minuto estaba malo, pero la guerra Golfo-Pérsico no iba a ser eternamente. De tal manera que pusimos en venta y cuando viene una persona a comprarnos, nos dice, señor, ¿pero cuánto terreno es? 6 hectáreas. ¿Y para qué quiero 60.000 metros cuadrados de terreno? ¿Por qué no me vende un pedacito? Y cuando nos dice que le vendamos una parte de eso, como que se nos alumbra y dijimos, ¿por qué no parcelamos? Y ahí entonces cuando nace la primera, es decir, sería la segunda empresa, que son los bienes raíces, de los cuales ya mi señora me había hablado, que los bienes raíces, que era buen negocio, pero yo no entendía mucho. Pero cuando empezamos a vender la primera parcela y recibí las lucas, los milloncitos, ahí entendí en dinero, en billete, lo que era el negocio de los bienes raíces. ¿Has logrado vislumbrar en algún momento la importancia que desde los rubros que ustedes han llevado adelante tienen como para que sientan que han aportado al desarrollo y crecimiento, por ejemplo, de esta ciudad? Pero por supuesto, por ejemplo, no es por nada, a mí no me gusta jactarme de nada, porque en el fondo uno es un instrumento más, un elemento más, hoy día estoy, mañana estará otro, ¿ya? No, yo creo que en esto no, el honor y todo no es para mí.
Y si fuera de dárselo, yo se lo daría al que me dio la vida, al que me mantiene activo, al que me dio la inteligencia, que es nuestro creador. Pero sí, yo creo que aquí mismo en Payao, no es por jactarme, pero yo creo que aquí hemos traído desarrollo para Payao. Porque terrenos, digamos, prácticamente que eran terrenos agrícolas, terrenos que ahora están poblados, con gente que ha permitido también que de alguna manera también ellos desarrollen sus rubros específicos, y hemos traído en ese sentido desarrollo, y también, ¿por qué no decirlo?, cuánta cantidad de trabajadores le hemos dado una fuente de trabajo, cuántos trabajadores han pasado y todavía están con nosotros, son familias que de alguna manera han sido también prosperadas, y eso es en todo este sector acá de Payao, pero también acá cuando estuvimos en la costa, en Isla de Mancera, también fuimos un pilar económico importante. Muchas familias, a través del negocio de las algas, le permitía una mayor solvencia, un mayor desarrollo. Entonces, por supuesto que hemos contribuido al desarrollo y seguimos contribuyendo, porque también en esto, cada empresa también, de alguna manera, tiene que cancelar también tributos al Estado. De alguna manera también le estamos significando prosperidad para el Estado, porque le estamos tributando, cada una de las empresas tributa una cantidad no menor. Entonces creo que obviamente somos socios, en este caso del Estado, y bueno, y todos juntos hemos también podido llevar esto de buena forma. Bueno, por supuesto que es posible de hacer las cosas. Yo creo que todos tenemos la misma naturaleza, tenemos los mismos elementos, los mismos 5 sentidos, ¿ya? Yo creo que el tema pasa en que uno tiene que atreverse, en que uno también tiene que tener cierta valentía, ¿ya? Una actitud. Las cosas muchas veces yo puedo proyectarme y puedo creer que me va a ir bien, pero en ese creer también tengo que atreverme, tengo que dar los pasos. Y obviamente también significa una perseverancia. Quizá a lo mejor a la primera se me puso dificultoso, quizá el tiempo no era el mejor, podemos encontrar muchos detalles, pero si soy perseverante y creo que la cosa realmente va a resultar, entonces tengo que insistir. Ahora lo otro también, que los huevos ponerlos en una misma canasta, tampoco lo sugiero. Siempre es bueno poner los huevos en distintas canastas, porque los negocios no son siempre permanentes. Hay tiempos para cada una, entonces si uno tiene repartido en distintas canastas, si un negocio no fue bueno, pero el otro fue bueno, entonces de alguna manera tienes un equilibrio y te permite solvencia y permanencia en el tiempo. Bueno, por supuesto que es posible de hacer las cosas. Yo creo que todos tenemos la misma naturaleza, tenemos los mismos elementos, los mismos 5 sentidos, ¿ya? Yo creo que el tema pasa en que uno tiene que atreverse, en que uno también tiene que tener cierta valentía, ¿ya? Una actitud. Las cosas muchas veces yo puedo proyectarme y puedo creer que me va a ir bien, pero en ese creer también tengo que atreverme, tengo que dar los pasos. Y obviamente también significa una perseverancia. Quizá a lo mejor a la primera se me puso dificultoso, quizá el tiempo no era el mejor, podemos encontrar muchos detalles, pero si soy perseverante y creo que la cosa realmente va a resultar, entonces tengo que insistir. Ahora lo otro también, que los huevos ponerlos en una misma canasta, tampoco lo sugiero. Siempre es bueno poner los huevos en distintas canastas, porque los negocios no son siempre permanentes. Hay tiempos para cada una, entonces si uno tiene repartido en distintas canastas, si un negocio no fue bueno, pero el otro fue bueno, entonces de alguna manera tienes un equilibrio y te permite solvencia y permanencia en el tiempo. Pero yo creo que sí se puede, es un tema de tener actitud, de creerse el cuento, que ya no pasa a ser un cuento, ¿cierto? Y ser perseverante, ser ordenado, ¿ya? Ser ordenado y ser responsable también, porque si uno no tiene responsabilidad y no tiene seriedad tampoco para con el cliente, para con las personas, entonces eres poco creíble. La idea es que lo que tú vendas sea creíble y los pasos que dé sean pasos, digamos, de la mejor forma posible, que hagamos las cosas bien, digamos. Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con responsabilidad y de la mejor forma, entregar el máximo de tu profesionalismo. Y lo que uno no pudiera saber, está este equipo de gente. Es decir, tienes que rodearte de gente igual que sean un aporte, que te ayuden a sacar adelante esto de la mejor manera posible.